casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y les damos la bienvenida a Prevención y Acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje incesante diario del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos y evitar las aglomeraciones. También le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en Colombia. Colombia llega a lo largo de toda la pandemia a 13.439.422 pruebas realizadas y el número de casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia es 2.569.314. En el día de hoy también ya se registra un total de recuperados de 2.408.624, hoy fueron 12.891 y podemos decir que el porcentaje de recuperación se encuentra en el 93.7%. También muy importante destacar que al corte del día de ayer, Colombia llegó a 3.173.583 vacunas que han sido aplicadas y 914.757 de segundas dosis. También quisiera resaltar que los casos activos en Colombia son 85.429. Importante también destacar que el total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en algún rango de hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. El día de hoy se adelantaron 71.937 pruebas y se registraron 16.377 casos positivos para una positividad del 22.8%, donde el 70.3% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Hoy quisiera también compartirles que se han registrado 326 personas fallecidas por COVID-19 en nuestro país. Queremos expresar a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad en estos difíciles momentos. También quisiera destacar que el 67.4% de estos casos fatales registrados el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. Algunos de los indicadores mundiales: el mundo registra 137.053.483 casos. Los casos activos son 24.033.330. Los recuperados son 78.072.097 y los fallecidos en todo el mundo son 2.951.588. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción invitándolos a ver un caso de recuperación. Hoy el turno es para Tatiana Polanía. Ella nos cuenta cómo vivió este ataque de la enfermedad, cómo salió adelante y cuáles son sus recomendaciones para las familias de nuestro país. Tatiana Polanía, 23 años, estudiante, recuperada de COVID-19. Se contagió en un encuentro familiar y los síntomas que presentó fueron fuertes. Yo me contagié también en un grupo familiar, éramos bastantes. Entonces, digamos que mis primeros síntomas como tal, donde yo supe que tenía COVID, uno era porque perdí el olfato total, ya no sentía gusto por ningún alimento, me dolía la cabeza, estaba congestionada, me dolía el cuerpo. Tras recuperarse, dice que el COVID-19 le dejó secuelas. Obviamente quedaron secuelas, por ejemplo, varias familias que quedó con problemas respiratorios, a mí pues me daba taquicardia, ya no tanto. La EPS la atendió oportunamente.
Bien, la verdad, pues yo tenía que compensar en ese momento y todavía lo tengo súper bien. Fue muy rápido la ayuda, entonces digamos que por ese lado, muy bien. Tatiana le pide a la ciudadanía acatar los protocolos de bioseguridad. Se hacen reuniones todo el tiempo familiares y que no se tienen esas medidas ni digamos como ese respeto entre cada uno. Entonces les digo que sí deberían hacer siempre reuniones familiares, tener como ese distanciamiento, el tapabocas bien puesto, cuando salen de sus hogares, cuando se van a hacer su trabajo. Entonces ese es como mi mensaje, cuídense y cuiden a su familia. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Aquí también vemos esa historia tan importante. Y hoy quiero también compartirles esta historia. Carmen Cecilia Martínez de Salcedo. Ella tiene 79 años y también hace parte del personal de nuestro país, de esta población adulto mayor que ha recibido su vacuna y que le transmite también a otros colombianos el porqué. Este es un mensaje de alegría por la vida e invita a otros compatriotas a que se la apliquen. Carmen Cecilia Martínez de Salcedo, 79 años. Muy buena la vacuna y que la gente deje de creerse de tanto chisme y que se hagan vacunar. Todo es una belleza, ni se siente ni nada, es una maravilla. No, que se hagan vacunar para evitar esa pandemia y que dejen tanto miedo. Todos que se hagan vacunar y que eso es una bendición. Y así como vemos también esa historia de vacunación, muy importante también mostrarles a ustedes los testimonios de cómo el PAEF ha seguido llegando a la micro, pequeña, mediana, gran empresa en todo el territorio nacional, que ha subsidiado 40 o 50% de la nómina para esos trabajadores que ganan un salario mínimo y que pertenecen a empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión de la pandemia. Hoy El Turno es una empresa de servicios que gracias al PAEF participa en la reactivación de Colombia y también genera y protege empleos. Nuestra empresa se llama Banca de Servicios Financieros. Nosotros estamos desde hace 15 años dedicados a la actividad de recuperación de cartera y consultorías para entidades financieras y cooperativas sobre aspectos relacionados con la originación de crédito, la administración de cartera y la recuperación de la misma. Nosotros conocimos el PAEF a través primero de nuestra entidad financiera donde pagamos la nómina de nuestros colaboradores, que nos apoyó, nos asesoró, nos acompañó en todo el proceso de la erradicación de los documentos para ser beneficiarios de este auxilio del gobierno, y también por los diferentes decretos de emergencia que el gobierno nos pidió, estableciendo las condiciones de accesibilidad para este auxilio. Tenemos 15 empleados, de los cuales fuimos beneficiados para 12 de ellos, y estamos convencidos que ha sido para nosotros una ayuda muy alta, que nos ha podido mantener los contratos de nuestros colaboradores, mantenerles sus pagos al día. Y lo que yo sugiero para los demás empresarios es que debemos tratar de ser innovadores, de aprovechar las nuevas tecnologías, de tener otras fuentes de emprendimiento para mantener el empleo formal, por pequeño que sea, y no bajar la guardia en los temas de bioseguridad. De hecho, nuestros colaboradores, la mayoría, trabajan en casa en virtud de todas las recomendaciones y medidas que el gobierno y los diferentes estamentos han establecido. Veíamos entonces también ese importante testimonio de el PAEF. Y está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, porque hay varios temas para compartir hoy con los colombianos. Hoy se adelantó una reunión con el Comité Epidemiológico y estuvimos viendo la situación en varias ciudades del país relacionadas con el COVID-19. Primero que quiero
señalar es que hemos tenido diálogos constantes con el personal de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre el comportamiento de la pandemia en el mundo y por supuesto también en nuestro país. Ayer lo escuchábamos en voz de la doctora Gina Tambini, la representante de los dos organismos internacionales de salud en Colombia, y ella advertía que las próximas semanas van a ser de enormes desafíos en los sistemas de salud del mundo entero y por supuesto en Latinoamérica, y existen ya razones de peso también en nuestro país para poder decir que en varios lugares se está presentando un tercer pico. Dicho eso, estamos monitoreando el aumento de las unidades de cuidado intensivo, la presión sobre el sistema hospitalario y tenemos que seguir adoptando medidas y controles. Y particularmente hemos hecho un análisis, no solamente en varias ciudades del país, sino también el análisis de Bogotá, de las medidas aplicadas el fin de semana que acabó de concluir y también de cara a las próximas semanas y particularmente de cara al próximo fin de semana. En el caso particular de Bogotá, quiero transmitir la siguiente información. En un trabajo que se adelantó hoy por parte del Ministerio de Salud, el Comité Epidemiológico y también el equipo de la Alcaldía Mayor de la ciudad, se estableció que se va este fin de semana a aplicar medida de restricción estricta a la movilidad viernes, sábado y domingo. Muy similar a lo que vimos el fin de semana anterior, obviamente con las respectivas excepciones. Pero muy importante tener en cuenta que estas son medidas de carácter preventivo para evitar un movimiento grande de contagios, seguir teniendo capacidad de respuesta en el sistema hospitalario. Circunstancias similares también serán aplicadas en otras ciudades capitales, a las cuales va a hacer referencia el señor ministro de Salud. Estaremos también en la ciudad de Medellín con estas medidas, estaremos también adoptando medidas de 2 días de fin de semana en otras ciudades que ya no tienen una presión tan grande y que no tienen un incremento tan grande de contagios, pero estaremos con este mecanismo monitoreando y previniendo un aumento exponencial de casos. Por supuesto, seguimos avanzando también en la vacunación masiva. Y quisiera señalar lo siguiente, algunas de las recomendaciones. Se recomendó a las universidades realizar virtualidad al 100% en lo posible y además a quienes requieran presencialidad y en los laboratorios tendrán la excepción, pero el mensaje a las universidades es el segundo. Los call centers en la ciudad de Bogotá deberán operar máximo al 50% en modalidad presencial, excepto los que sean para servicios esenciales. En las instituciones públicas, en la ciudad, en todo lo que son los servicios gubernamentales, la idea es mantener el 70% del personal en virtualidad y el 30% en presencialidad. Y la medida del pico y cédula también aplicará viernes, sábado y domingo hasta el lunes 19 de abril. Y se van a tener abiertos los parques y también la ciclovía en nuestra ciudad capital. Así que con esto yo quiero que escuchemos al señor ministro de Salud para hablar también sobre esta medida y otras en otros lugares del país, pero también un tema que es muy importante, ministro Fernando, y es sobre cómo el talento humano en salud va cargando su información en el portal Mi Vacuna, de tal manera que podamos tener cubierto con la vacunación a todo el personal de salud. Y como lo decía ayer también el doctor Castellanos, el director del Hospital San Ignacio, prácticamente tenemos en primera línea del personal de salud ya prácticamente cubierta la segunda dosis, que me gustaría también que habláramos sobre eso, ministro Fernando. Antes de escuchar al ministro, los invito a que veamos este mensaje sobre la plataforma de talento humano en salud para que llegue a la plataforma Mi Vacuna y entraremos a los detalles de estas medidas para el próximo fin de semana en la ciudad capital y en otras ciudades capitales de nuestro país. A partir del 16 de abril y hasta el 23 de abril se habilitará la plataforma PISIS para que los prestadores de servicios de salud hagan el cargue del talento humano en salud, profesionales independientes, apoyo logístico y administrativo, estudiantes de las áreas de salud, internos, residentes y docentes que desempeñen sus funciones en prestación de servicios de salud y su priorización en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las personas cargadas quedarán asignadas a la etapa 2 de manera automática, teniendo en cuenta que de esta plataforma, PISIS es la base de referencia para MinSalud. La información pasará a Mi Vacuna. Es de recordar que los responsables de este cargo y de todos los grupos anteriormente mencionados son los gerentes o quien haga sus veces en los prestadores de salud. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa, para los colombianos. Efectivamente, como plantea el video,
hemos abierto nuevamente la plataforma PISIS para cargue de personal de talento humano en salud. Nosotros tuvimos abierta la plataforma durante 3 meses. En esos 3 meses la abrimos para generar el cargo de todo el talento humano en salud. Nuevamente la volvimos a abrir hasta el 5 de abril durante una semana, y dado que hemos tenido muchas solicitudes de parte de talento humano, especialmente de trabajadores independientes de la salud, personas que hacen atención, enfermeras autónomas y médicos que hacen práctica privada, hemos decidido volver a abrirla, y yo creo que esta será la última vez desde el próximo viernes 16 de abril hasta el viernes 23 de abril. Es importante que se haga el cargue en esta plataforma que se llama PISIS, porque con base en esta plataforma se alimenta Mi Vacuna, y allí puede aparecer las personas de talento humano salud postuladas y pueden postularse incluso para poder tener acceso a la vacuna. De manera que es muy importante que hagamos este esfuerzo de aplicación de llenado de la plataforma PISIS. A manera de estadística, llevamos 482.366 registros de profesionales en PISIS, 289.590 registros de personal de apoyo y 60.000 registros de estudiantes, para un total de 832.000 personas que hacen parte del talento humano en salud registrados, y en los cuales ya, presidente, como usted planteaba, la primera línea ya está prácticamente cerrando su primera dosis, pero nos queda todo este personal de segunda línea, que es muy importante que terminemos el cargue para proceder a su vacunación. Y como usted planteaba, presidente, en el comité asesor de expertos y de epidemiólogos estuvimos revisando la situación de varias ciudades del país. Se tomaron medidas para Medellín, para Bogotá, para Barranquilla, para Santa Marta. En Medellín y Bogotá, medida de aislamiento preventivo obligatorio los días viernes, sábado y domingo. En Barranquilla los días sábado y domingo, y en Santa Marta igual. En Bogotá además se definió establecer la medida de 3x4, como decíamos, recomendar que las universidades vayan a virtualidad el 100% del tiempo durante estos días, igualmente que los call centers operen máximo al 50%, ya que son servicios que generan bastante aglomeración de personal y congestionan el transporte público, y la recomendación para que las instituciones públicas del orden nacional y local mantener un 70% de virtualidad en el ámbito de trabajo. La medida de pico y cédula se extenderá hasta el 19 de abril y se recomendó también abrir de todas maneras la ciclovía y los parques para que con un adecuado distanciamiento el día domingo podamos hacer algo de recreación y deporte en estas actividades. De manera que igualmente se revisó la situación de cuidado intensivo. Bogotá ha venido recibiendo personas remitidas de otros lugares del país, y en ese sentido es muy importante mantener también la integridad de la red de atención de la ciudad. Y, presidente, tenemos un video sobre un indicador muy importante, del cual no hablamos muy frecuentemente, que es el indicador de movilidad, que por estos días es muy relevante para analizar la situación en las ciudades y en el país en cuanto a las medidas que se han tomado, señor presidente. El índice de movilidad es un indicador estratégico de seguimiento de la pandemia, el cual se puede medir de diferentes formas y permite conocer el comportamiento de la movilidad en el transporte público. También están los análisis de movilidad de Google, que revisan tendencias por región, categoría o lugar. Con este análisis se pueden conocer los comportamientos y tendencias en las diferentes épocas del año, como en Semana Santa, donde se percibe un aumento en la movilidad asociada a desplazamientos por vacaciones. Las medidas adoptadas en movilidad en el país aportan a que las personas se queden en sus hogares y se generen menos interacciones sociales, reduciendo no solamente el contagio, sino el riesgo de accidentes de tránsito y otros eventos que requieran atenciones hospitalarias. Es importante dejar claro que no se trata de restringir las actividades sociales, sino de acoger las medidas de autocuidado para prevenir contagios.
Por eso, la invitación que hacemos como Ministerio de Salud y Protección Social es a rehacer nuestra vida de forma segura para proteger tanto nuestra salud física como mental y de igual manera reducir el riesgo de contagio. Este indicador de movilidad recoge la información de cómo nos estamos movilizando a través de plataformas, de diferentes plataformas informáticas de Internet, en lugares y tiendas de ocio, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte y lugares de trabajo y zonas residenciales. Quiero presentar una diapositiva rápidamente de los indicadores de Colombia, donde se ve esa reducción importante que se nos dio a lo largo de la Semana Santa. Estas gráficas nos muestran lo acontecido durante el mes pasado y cómo efectivamente durante Semana Santa se dio una reducción general en la movilidad frente al indicador de referencia de los años anteriores, pero se nos generó un incremento de personas que estaban al interior de su vivienda. La siguiente gráfica, que es para Bogotá, refiere igualmente una reducción muy importante en la movilidad a lugares de trabajo, pero una movilidad importante, creciente en los días miércoles santo hacia lugares de supermercados y farmacias, y posteriormente durante los días santos, jueves, viernes, sábado y domingo, un crecimiento importante dentro de la ubicación en los lugares de residencia, en las viviendas. Igualmente, si miramos la de Antioquia, muy similar, con un crecimiento también más relevante quizá en los lugares de ocio y en los lugares de vivienda, y en Barranquilla una situación de menor reducción en general en lo que tiene que ver con estaciones de transporte, supermercados y farmacias, pero también con una acumulación de las personas en los lugares de residencia. Esto nos indica que efectivamente las medidas que toman de aislamiento reducen efectivamente la circulación, concentran a las personas en la residencia, de ahí que las residencias y las casas en las que vivimos se vuelven el lugar más relevante para realizar contagio. Por eso nuestros llamados durante estas medidas o en los tiempos que estamos dentro de la vivienda, no recibir visitas de personas que vengan de fuera en lo posible para reducir la posibilidad de contagio, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también tenemos una tanda importante de preguntas que nos ha llegado el día de hoy de la ciudadanía relacionada con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. ¿Cuál es la primera pregunta? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Rosa Alejandra Mejía Henao y quiero preguntarle, si alguna persona no quiere colocarse una vacuna de determinado laboratorio, ¿puede pedir un cambio de marca? Buena pregunta, Rosa Alejandra. La respuesta es esta. Las vacunas se aplican según la disponibilidad. Si alguna persona excepcionalmente no quiere que se le aplique la vacuna, puede reprogramar su cita. Eso sí, puede que la reprogramación sea mucho más lejos en el tiempo. Pero además otra cosa, no es que se pospone hasta que aparezca la vacuna que la persona quiere. Y por eso lo que se ha buscado es que todas las vacunas que se tengan en Colombia sean vacunas confiables, seguras, eficaces, y eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Así que mi recomendación, más que pensar en reagendar, es tener claridad que todas las vacunas son efectivas, son seguras y que lo que corresponde es vacunarse. El riesgo de no hacerlo es ostensiblemente más alto que el de aplicársela, porque se protege a la persona y protege también a sus seres queridos. Ministro Fernando. Sí, presidente, es una oportunidad perdida. Si dejo de vacunarme, voy a mi casa, genero un riesgo, puedo tener una afectación, puedo contagiar a otras personas y se puede generar incluso un problema de mortalidad. La verdad que es muy importante aquí vacunarnos. Todas las vacunas son igualmente buenas, son efectivas cuando se habla, e igualmente efectivas cuando se habla de la prevención de la mortalidad y de la enfermedad severa. De manera que lo importante aquí es vacunarnos especialmente en la oportunidad y la disponibilidad que tenemos de vacunas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Santiago Pinzón. Yo quiero volver al colegio de forma presencial. Mi pregunta es, ¿cuándo van a vacunar a los profesores y si están priorizados en el esquema de vacunación? Muchas gracias. Buena pregunta, Santiago. Los profesores sí están priorizados y están en la primera fase, etapa 3.
Así que los profesores hacen parte de esas primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, como también hay otras profesiones y oficios que son importantes para la seguridad nacional y para la gestión de importantes temas relacionados con la operación de sectores estratégicos de nuestro país. Así está definido en el Plan Nacional de Vacunación y claramente, primera fase, etapa 3, tenemos a los maestros. Ministro Fernández. Sí, presidente, como hemos expresado en varias circulares con la señora ministra de Educación, la presencialidad de los estudiantes no debe depender del hecho de que los profesores estén vacunados, como tampoco depende del trabajo, la posibilidad de ir al trabajo, ni todas las actividades que hacemos todos los días. Depende del comportamiento epidemiológico específicamente del territorio, y aquí el llamado es a aquellos lugares. Tenemos muchos municipios que tienen no afectación o afectación en este momento, y en esos lugares debería haber presencialidad en la educación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Josué Páez y mi pregunta es, ¿cuándo terminarán de vacunar al personal de salud? Muchas gracias. Buena pregunta, Josué, y muy importante que la respondamos, ministro, a la luz del Plan Nacional de Vacunación, porque prácticamente primera línea fue fase 1, etapa 1, segunda, tercera línea, también lo tenemos en esta segunda etapa, fase 1, y lo que esperamos, yo creo que la meta que se ha fijado el Ministerio de Salud es que para finales de este mes tengamos ese talento humano en salud vacunado. Ministro Fernández. Queremos cerrar definitivamente la etapa 2. Las vacunas para el personal de la salud se encuentran allí, y el problema que hemos tenido es que hemos sido bastante lentos desde muchas IPS, desde los profesionales independientes, a hacer el respectivo cargue en la plataforma PICES, que como ya dije anteriormente, se va a abrir desde este viernes hasta el viernes siguiente, para que por favor avancemos rápidamente en el cargue y procedamos con la vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Sebastián Vargas y mi pregunta es, ¿llegarán las nuevas cepas a nuestro país? Muchas gracias. Sebastián, buena pregunta. Cepas y linajes son variaciones que ocurren en este tipo de virus. Y por supuesto, no solamente es que haya riesgos de que lleguen, es que también pueden generarse en nuestro territorio y en otros territorios del mundo, porque así se compartan estos virus que son, como lo hemos dicho muchas veces, virus respiratorios agudos, virales. Entonces, que tengan este tipo de mutaciones y de variaciones que se contienen en lo que se conoce como cepas y linajes es normal. De hecho, son muchos países del mundo los que pueden estar teniendo también ese desarrollo de cepas y linajes, pero nosotros hemos tomado medidas de precaución para evitar que en nuestro país tengamos una circulación muy rápida y profundamente peligrosa de la cepa que fue identificada en el Brasil, lo propio con la cepa de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque entendemos que pueden ser más contagiosas y incrementan la velocidad de contagio. No necesariamente está probado que sean más fatales, pero sí es importante tener en cuenta que todas las medidas preventivas para evitar que este tipo de linajes y cepas se presenten de manera exponencial en el país hacen que todo el equipo del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud estén haciendo monitoreo y control activo sobre el comportamiento del virus en el territorio nacional. Ministro Fernández. Sí, presidente, lo que se ha hecho, por ejemplo, en ciudades como Leticia, es tener una estrategia de bloqueo epidemiológico para hacer una contención. Esa contención claramente nunca va a ser completa, va a terminar entrando de alguna manera la cepa, pero nos permite ganar tiempo y ganar la posibilidad de hacer un contagio mucho más estructurado y disperso como el que hemos tenido en Colombia, a diferencia de muchos países de Sudamérica, donde el impacto ha sido global en este momento. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, ¿qué significan los porcentajes de efectividad que los laboratorios dan sobre las vacunas? Esa es una muy buena pregunta, ministro Fernando. Yo creo que la abordemos desde el punto de vista médico. La efectividad tiene que ver con ese porcentaje de garantía, de inmunización. Y por supuesto, lo que hemos dicho siempre, una vacuna que tenga una efectividad, una eficacia superior al 50% es una vacuna apta para poder adelantar este Plan Nacional de Vacunación. Y por supuesto lo que hemos visto es con el desarrollo de la investigación de las distintas casas farmacéuticas, pues nos hemos dado cuenta que para distintos grupos etarios y para personas con ciertas patologías la efectividad puede ser aún mayor. Ministro Fernández. Sí, se miran dos temas esencialmente, cualquier vacuna o medicamento: eficacia y seguridad. En lo que es la eficacia,
lo que se establece son dos parámetros a su vez. Primero es qué tan transmisible, qué tanto corta la transmisión una vacuna, y eso se da con un porcentaje de vacunas que disminuyen la transmisibilidad en un 50%, en un 80%, en un 90%, pero también, y más importante, es cómo se previene, el porcentaje en el cual se previene la enfermedad moderada o severa. Moderada es la que conduce a hospitalización y severa es la que tiene una alta probabilidad de conducir a la muerte. De manera que cuando hablamos de las vacunas que hay en el mercado, las 6 vacunas y todas las que estamos aplicando en Colombia, esa eficacia siempre está entre el 89% y el 100% para la prevención de enfermedad moderada y severa, que es la acción más importante, especialmente en esta fase 1 de vacunación. Gracias, ministro Fernando. Y uno de los temas también más importantes es cómo seguimos adoptando protocolos y medidas de bioseguridad en el transporte público, en el transporte de pasajeros en el país, de tal manera que tengamos control y prevención, sin que eso nos implique detener la actividad tan importante de trasladarnos en nuestro territorio por distintas razones, causas, motivaciones. Por eso está con nosotros el señor superintendente de transporte, el doctor Camilo Pavón, y vamos a hablar sobre estas medidas que se han adoptado, pero antes de eso los quiero invitar a que vean ese testimonio de cómo funcionan y cuáles son las recomendaciones en materia de protocolos de bioseguridad para el transporte en nuestro país. Mi nombre es Carmen Rosa Orduz, trabajo para Metrolínea S.A. Mi compromiso para prevenir el virus es socializarles a los usuarios del portal de Piedecuesta las medidas de prevención. Estamos en el aeropuerto El Dorado, apoyando la bioseguridad, utilizando el tapabocas y con el distanciamiento social. Mientras el país avance su proceso de reactivación económica y simultáneamente con el plan de vacunación, es importante recordar que entre todos debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Por esta razón, es importante que los usuarios del sector transporte sigan cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En el transporte público terrestre la ocupación es de 70%. Además, recordemos que se debe usar de manera adecuada y permanente el tapabocas en todos los modos de transporte, mantener el distanciamiento físico dentro de los vehículos y en terminales, estaciones o paraderos. El lavado de manos es importante para no darle chance al virus. Entre las reglas a seguir también están no consumir alimentos ni bebidas y en la medida de lo posible realizar los viajes sin interacciones, como cantar o hablar. A los conductores, por su parte, deben mantener ventilados los vehículos, hacer aseo y desinfección de los mismos antes y después de los recorridos, así como retirar elementos susceptibles de contaminación. También es importante evitar usar la misma entrada de los pasajeros y en caso de que algún pasajero presente algún síntoma asociado al virus, avisar de inmediato a la empresa de transporte y a la Secretaría de Salud correspondiente. Para los usuarios que usan el transporte aéreo, acatar las recomendaciones como llegar 2 horas antes en los vuelos nacionales, el uso adecuado de tapabocas y acatar las recomendaciones necesarias para los viajes internos o internacionales. Seamos responsables, no es momento de bajar la guardia. Señor presidente, muy buenas tardes a todos los colombianos. En efecto, el Ministerio de Transporte, con todas sus entidades adscritas, se han esforzado mucho para que la reactivación del sector transporte sea con condiciones de bioseguridad. Para esos efectos, es importante recordar que hay un control de acceso en todas las terminales de transporte, incluyendo portales, estaciones, terminales de transporte intermunicipal, y ese control se realiza por parte de los entes gestores y los operadores de las respectivas estaciones. Tenemos, por ejemplo, presidente, en el caso de Medellín, han implementado lo que ellos llaman las tropas de guías educativos, que son un grupo de personas que va y ubica a las personas para asegurarse que guarden 2 metros de distancia en las filas antes de ingresar y que también no se generen aglomeraciones al interior de las estaciones. En el caso de Transcaribe de Cartagena, también han dispuesto un equipo social en donde se identifican las estaciones con mayor afluencia y se acompaña a los usuarios para garantizar el distanciamiento. Por eso es importante el control de aglomeraciones. Tenemos también en el caso de Medellín lo que han denominado los telescopios de carga, que son unos sistemas que permiten la verificación en tiempo real de cuál es la afluencia en cada una de estas infraestructuras. Segundo punto, presidente, las infraestructuras deben tener ventilación, los dispensadores, lavamanos,
Todo esto que ha dispuesto el Ministerio de Salud, en el caso, por ejemplo, de las terminales de transporte terrestre, es verificado por la Superintendencia de Transporte con un sistema denominado SASPRO, que a la fecha ha recibido más de 130.000 evidencias, todas de manera virtual, además de las visitas in situ, que dan garantía a los colombianos que estas terminales habilitadas por el Ministerio cumplen con los protocolos de bioseguridad. Tercer punto, presidente, los vehículos. Como usted mencionaba, la ocupación puede ser hasta del 70% de su capacidad máxima. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un bus articulado que tenga capacidad de 160 personas solo podría tener al mismo tiempo hasta 112 personas al interior de ese vehículo. En ese caso, los usuarios, además del tapabocas, que es obligatorio, es recomendable que usen una careta en estos casos donde los vehículos tienen una alta ocupación. Además, hay otra serie de recomendaciones como guardar silencio, no silbar, cantar, no consumir alimentos y no ubicarse en las puertas si saben que su recorrido es mayor a 29 minutos, de forma que no se genere aglomeración en las puertas de los vehículos. Por último, en lo que tiene que ver con transporte terrestre, un recordatorio, y es que utilicen el transporte legalmente habilitado. Este transporte legalmente habilitado cuenta con toda la supervisión de las autoridades que no tiene el transporte informal o ilegal. Y en ese caso, presidente, pues estamos acompañando a todos los prestadores formales y donde hay incumplimientos ya se han generado investigaciones. En la superintendencia tenemos 14 empresas investigadas, 2 terminales de transporte, inclusive tenemos investigado un usuario que agredió a una funcionaria de una terminal en Pitarito, Huila, cuando se le requirió simplemente ponerse el tapabocas. Por eso es un recordatorio muy importante para los usuarios cumplir todas estas recomendaciones. Y muy brevemente en transporte aéreo, presidente, solamente recordar que también para efectos del control de la afluencia es preciso que no lleguen con más de 2 horas al momento de su vuelo si es un vuelo nacional o más de 3 horas si es un vuelo internacional. Que no se presenten si tienen signos de alerta de un posible contagio. Siempre guarden los 2 metros de distancia y ya dentro del avión recuerden siempre usar un tapabocas quirúrgico para las personas que tienen más de 2 años de edad. Muchísimas gracias, señor superintendente. Y también tenemos otra pregunta que nos llega de la ciudadanía. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Jason Figueroa. Se escucha mucho de ingreso solidario. ¿Qué es y cómo puedo participar en él? Esa es una muy buena pregunta que nos hacen. Ingreso solidario es una política que nació en medio de esta pandemia. Y quiero contarles a todos los colombianos que cuando tuvimos el año pasado que tomar esa difícil y dura decisión del aislamiento preventivo obligatorio para impedir el crecimiento exponencial de la pandemia, que podía haber afectado totalmente nuestra capacidad hospitalaria, que pudo haber cobrado cualquier cantidad de vidas, esa decisión estuvo soportada también con la idea de llevarle a las familias más vulnerables de nuestro país un ingreso a su casa. Familias que nunca habían recibido una transferencia del Estado. Y en este caso es una transferencia no condicionada. A lo largo de este año hemos tenido esa transferencia que ha estado alrededor de 160.000 pesos mensuales por familia. Son más de 3.400.000 familias en nuestro país que han recibido este apoyo que está inicialmente contemplado hasta el mes de junio de este año. Y justamente lo que nosotros queremos con la transformación social sostenible es mantener este programa y hacer de este programa un programa que aumente los recursos también según el número de miembros de estas familias vulnerables hasta no más de 6 miembros de esa familia. Eso quiere decir que una familia de una persona, menos una familia que esté en situación de pobreza, que tenga 4, 5, 6 miembros, es distinta en la asignación. Y eso nos permite a nosotros evitar retrocesos en materia de pobreza y hacer básicamente de ingreso solidario una renta familiar que es solidaria, que nos permite a nosotros atender a quienes más lo necesitan. Y mucho más cuando nos damos cuenta que en el mundo
Y además, dicho por las propias autoridades multilaterales en materia de salud, sabemos que esta pandemia no se ha ido y que va a requerir no solamente que nadie esté a salvo hasta que todos estén a salvo con la vacunación y seguir teniendo herramientas para proteger a los más vulnerables y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas de nuestro país. Así que ese mensaje, el mensaje de por qué existe ingreso solidario y qué queremos de ingreso solidario es fundamental. Las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las que han estado en el rebusque, en el día a día, las que buscaban siempre ese ingreso diario, muchos de ellos también en situaciones de informalidad y vulnerabilidad, ellos estuvieron dispuestos a estar siempre cumpliendo las medidas de las autoridades sanitarias en aras de la salud de todos. Hoy queremos que nuestro país sea más solidario hacia quienes más lo necesitan y que evitemos retrocesos en materia de pobreza. Por eso, ingreso solidario es necesario para nuestro país. Y por eso, qué mejor que hablar de un testimonio. El turno es para Yaniris Tejada. Ella vive en Bogotá y ella ha sido beneficiaria de ingreso solidario. Su testimonio dice con claridad por qué se necesita esta herramienta. Soy madre cabeza de hogar. Mi familia está compuesta por 4, tengo 3 hijos. Pues tengo uno de 17 años que estudia en el SENA, tengo una niña de 12 años y un niño de 3 años. Yo tengo una miopía severa, una miopía generativa, entonces no me dan trabajo en empresa. Entonces me toca trabajar así por turno, reciclando, por lo que salga. Cuando uno está acostumbrado a irse a trabajar y en un momento a otro de repente así no salir y siempre afectó mucho a muchas familias, sobre todo en la alimentación. Me quedé en la casa y pues después fue que salí favorecida a lo del ingreso solidario por la base de datos del CISBEN y me llegó el mensaje al celular y que salí favorecida del ingreso solidario. Pues para mí me ha sido de bendición porque primeramente he podido con el techo, con el arriendo, que es lo que más a uno más le preocupa. A mí me parece que seguir esa ayuda porque es de bendición sobre todo para las mamás que somos solas, que no tenemos ayuda de esposo ni nada de eso, y eso sería de bendición que siguiera. Estos son los rostros detrás de Ingreso Solidario, como Yaniris. Son muchas las familias, son muchas las personas que se han visto beneficiadas con esta transferencia no condicionada económica que nos ha permitido proteger a los más vulnerables y a los más afectados por esta pandemia. Y está con nosotros el doctor Alejandro Pacheco. Él es también el representante residente del PNUD en nuestro país. Él trabaja con la doctora Jessica Falleta, quien es la representante residente de todos los programas de Naciones Unidas en Colombia. Alejandro Pacheco ha estado trabajando con nosotros en el diseño de muchas de estas herramientas de protección social. Y doctor Alejandro, yo quiero agradecer lo que ha dicho también el PNUD. No solamente ha acompañado y aplaudido que exista una medida como ingreso solidario, sino que también ustedes desde el PNUD han contribuido a esta discusión sobre la necesidad de continuar estas ayudas para mitigar, para enfrentar los efectos devastadores de esta pandemia. Lo escuchamos. Exactamente, presidente. Buenas tardes compañeros de mesa, buenas tardes a toda la ciudadanía que nos acompaña hoy. Yo quisiera quizás dar 2 o 3 mensajes breves. El primero, como usted sabe, presidente, es desde marzo del año pasado que estamos siguiendo el impacto socioeconómico del COVID aquí en Colombia y también globalmente. Y lo que hemos podido ver es que se trata de una crisis sistémica global. Vemos por primera vez en 30 años que el IDH cae. Esto no se había visto nunca en 30 años. El IDH, como saben, mide 3 dimensiones del desarrollo humano. Por un lado, obviamente, tenemos el impacto en salud.
Por el otro lado tenemos el impacto en educación, que además tiene un impacto en todos los temas de economías de cuidado y sobre todo muy afectadas las mujeres. Y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con el ingreso, y vemos afectaciones muy importantes en desempleo y en ocupación. Cuando miramos las variables del país, y esto de nuevo es consistente con todos los países que se han visto afectados por esta crisis, vemos un incremento del déficit fiscal pues enorme, en este caso del 7%, triplicando los datos que traíamos. Vemos una caída del PIB del casi del 6%. Vemos que los ingresos del Estado se han visto reducidos en un 11% y los gastos incrementados en un 16%. En otras palabras, vemos un desafío enorme. Ahora, nos hemos dedicado el último año a estudiar y a generar estimaciones de la respuesta, la efectividad de la respuesta para tratar de mitigar este impacto, más allá de salud, de este impacto socioeconómico en los hogares de Colombia. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos con ingreso solidario y con el resto de medidas que se han aplicado? Pues en primer lugar, nuestras estimaciones dan datos muy significativos. Uno, hemos visto duplicado, prácticamente duplicado, la cantidad de hogares que reciben atención antes y después del COVID. La construcción de la atención previa al COVID fue un trabajo, como ustedes saben, de 20 años. En apenas unas semanas casi se duplica la cantidad de hogares que reciben esta atención. Cuando miramos las previsiones de pobreza, vemos lo siguiente. Estaba previsto que la pobreza aumentara en 7 puntos porcentuales, es decir, pasábamos de un 35% a por encima de un 42%. Nuestras estimaciones dan que hay una mitigación de 4 puntos porcentuales, pasando exclusivamente a 38%. Esto, al final del día, y el otro día lo conversábamos con el subdirector, con Daniel Gómez, implica que 2 millones de personas y 2 millones de hogares no hayan transitado una situación de pobreza. Ese es un dato realmente significativo. Cuando miramos pobreza extrema, las estimaciones dan que hubiera pasado de un 9 a un 17% y sin embargo han quedado en un 12%. Estos son 4 millones de hogares que no transitan a pobreza extrema. Estos dos datos realmente son altamente significativos, y el tercero quizás tiene que ver con el indicador de desigualdad que se utiliza por defecto con sus imperfecciones, que es el Gini, y vemos que el Gini también se tenía que haber disparado, hubiera pasado de un 0.524 a un 0.549, es un retroceso de aproximadamente 8 o 10 años, y sin embargo se planta exclusivamente en un 0.529, es decir, casi no se mueve el Gini. Eso es realmente impresionante. Entonces digamos que los datos, las estimaciones que tenemos, y no solo en PNUD, son consistentes con todos los demás economistas que hemos estado hablando. El viernes pasado lanzamos el informe, lo compartimos con economistas de primer nivel y hay consistencia en estos datos. Entonces realmente ha habido un impacto en estas políticas. El desafío, presidente, y me detengo aquí, es las previsiones para Colombia son optimistas. Las previsiones dan un crecimiento del PIB del 5%, muy por encima de la media regional, que está en 3.7. El desafío está en que ese crecimiento y esa reactivación económica sea inclusiva, que no dejemos a nadie atrás. No todo el mundo tiene las mismas capacidades para subirse a ese tren y no debemos desatenderlo, al contrario. Es una oportunidad única de hacer una inversión para que esa reactivación sea inclusiva. La semana pasada con usted y con USAID lanzamos el proyecto de reactivación económica y estamos convencidos de que hay una oportunidad enorme para un crecimiento inclusivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Pacheco, representante del PNUD en nuestro país. Y también está con nosotros el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo. Vamos a hablar también de reactivación segura, un tema muy importante. Seguimos haciendo diversificación de la matriz energética y tenemos además un testimonio importante sobre los proyectos geotérmicos, la evolución también de otros proyectos de energías renovables no convencionales y también algo que será muy importante, la subasta de almacenamiento de energía en nuestro país. Ministro, lo escuchamos. Presidente, buenas noches, colombianos. Como usted lo dice, tenemos aquí 3 puntos claves de la transición energética que contribuyen a esa reactivación sostenible. En primer lugar, en la diversificación de las fuentes de generación con energía renovable no convencional. Alcanzamos un hito muy importante en un trabajo tripartito entre el sector privado, con la empresa Parex, el sector académico, con la Universidad Nacional sede de Medellín, y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, donde pusimos en operación el primer
proyecto piloto de geotermia para generar energía eléctrica en el campo Maracas de la empresa Parex en el departamento de Casanare. Inversiones por más de 4.700 millones de pesos, va a generar 100 kilovatios pico, lo que equivale al consumo de 500 familias aproximadamente, y muy importante, una reducción de cerca de 550 toneladas de CO2. Este es el primero de 3 proyectos pilotos, entrará un segundo también de Parex este año y Ecopetrol en el Meta inicia la construcción también de un proyecto piloto de geotermia. Segundo lugar, presidente, muy importante. Una de las políticas de la transición energética es la movilidad sostenible. Acabamos de recibir las cifras de matrículas de vehículos eléctricos e híbridos de marzo. 998 vehículos se matricularon según las cifras de Andemos, que es la Asociación de Movilidad Sostenible. Esto es un incremento del 206% con respecto a marzo del 2020, lo cual nos permite cerrar con cerca de 2.600 vehículos en el primer trimestre de este año, un incremento del 160%, teniendo en cuenta que el año 2020 fue el año de mayor crecimiento a pesar de la pandemia y donde por segundo año consecutivo Colombia fue el líder regional en vehículos eléctricos en el país. Todo esto ha sido gracias, presidente, a los incentivos comerciales y tributarios de la Ley 1964 de 2019 y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que incluye beneficios como una tarifa diferencial de IVA del 5%, 0% de aranceles, descuentos en el seguro obligatorio, descuentos en la revisión técnico-mecánica y exenciones del pico y placa y del día sin carro. Hoy tenemos en el país ya rodando más de 4.300 vehículos eléctricos, que es un cumplimiento del 65% de nuestra meta del cuatrienio que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y como la movilidad sostenible también incluye otros combustibles más limpios, presidentes, hoy tenemos un anuncio muy importante. En articulación con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, firmamos hoy los 3 ministros el incremento de la mezcla de biodiesel, pasando del 10% al 12%. Esto contribuye a reducir las emisiones de CO2, a reducir el material particulado y a tener una mejor calidad del aire. Con esto Colombia se convierte en el segundo país después de Indonesia con la mezcla de biodiesel más alta. Con esto, presidente, seguimos consolidando la transición energética, que es un legado de este gobierno para el presente y el futuro de Colombia. Gracias, ministro Diego Mesa. Y también esta semana, hasta el 23 de abril, se adelanta de manera virtual una macrorueda con inversionistas de todo el mundo para que vengan a Colombia e inviertan en nuestro país. Son más de 1.000 empresas de distintos lugares del mundo que han estado con atención, conociendo también empresas en Colombia que quieren ser sus proveedores para exportaciones, pero también viendo las oportunidades de inversión en nuestro país. Y está con nosotros la presidenta de ProColombia, la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de nuestro país, Flavia Santoro. Doctora Flavia, esta macrorueda, la macrorueda de la reactivación segura, ¿cómo avanza? Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Prevención y Acción. Señor presidente, yo tengo que aprovechar este espacio para contarle que la semana pasada llevamos a cabo el lanzamiento del nuevo manifiesto país Colombia, el país más acogedor del mundo. Esta es una nueva narrativa integral, transversal a todos nuestros ejes de trabajo, como usted mencionaba, que busca fortalecer el posicionamiento de Colombia como ese destino atractivo para los negocios y para el turismo internacional. La noticia es que le quiero compartir es que el manifiesto ya está contribuyendo con la atracción de compradores internacionales al país, como lo mencionaba usted. Quiero agradecerle muy especialmente a usted por habernos acompañado ayer en el día de la apertura de nuestra macrorueda 85, que hemos llamado la macrorueda de la reactivación. Se trata de un encuentro comercial que se está llevando a cabo de manera virtual, como se llevó a cabo también nuestra macrorueda anterior, y que se va a extender, como lo mencionaba usted, hasta el 23 de abril. Logramos reunir alrededor de 1.000 compradores de 62 países y tenemos 2.000 empresas exportadoras colombianas quienes van a sostener 13.000 citas de negocios durante el evento. Señor presidente, alineado con su mandato de trabajar por y para las regiones del país, son 26 departamentos de nuestro país que tienen representación en esta rueda de negocios. Aquí quisiera destacar departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, como Atlántico, Valle del Cauca, Santander, Risaralda,
Caldas y norte de Santander. Pero también quisiera subrayar cuáles son esos países que nos están acompañando. El país invitado ha sido Canadá. Fue una decisión que tomamos de manera estratégica, porque este año cumplimos 10 años de aniversario de la entrada en vigor del TLC con ese país. También, señor presidente, yo quisiera decirle que los países con mayor número de participantes en nuestra macrorrueda de la reactivación son Estados Unidos, Canadá, como lo mencionaba, Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y España. Pero también quisiera resaltar la calidad de los compradores que nos están acompañando. Tenemos compradores muy importantes, como la cadena de hoteles Hyatt de Estados Unidos, que ¿qué están buscando? Están buscando proveedores colombianos de materiales de construcción. La filial china también de la multinacional Frutas Dole, que está muy interesada en nuestro aguacate Hass. El retailer Club Mónaco de Ralph Lauren de Estados Unidos, que están buscando ropa colombiana casual e informal, que es la tendencia de hoy, señor presidente. Pero también participa de nuestra macrorrueda de la reactivación la filial canadiense Electronic Arts, una de las empresas líderes en videojuegos a nivel mundial. Esta es una empresa que tiene más de 300 millones de usuarios registrados en el mundo y que muchos reconocerán porque es la creadora del popular juego FIFA. Y ellos están interesados en servicios de 3D, de arte de animación, de software para videojuegos. Así que, presidente, lo que yo le quisiera decir es que todo lo anterior nos confirma que seguimos avanzando en el posicionamiento de nuestro país, de Colombia, como un proveedor confiable, sostenible y competitivo de bienes y servicios no mineroenergéticos. Definitivamente, esta macrorrueda es el escenario ideal para que le mostremos a los empresarios del mundo que lo mejor que tiene Colombia es el talento, la calidez, la alegría, todo lo que tenemos para mostrar de nuestra gente. Esta es una magnífica oportunidad para que nosotros confirmemos por qué es que somos el país más acogedor del mundo. Así que muchas gracias, presidente, y quisiera invitarlos a ver el video que muestra Colombia, el país más acogedor del mundo. Dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente, porque aquí entendemos que casa significa todos, que todo significa unión y calidez, que la calidez se encuentra en nuestra gente y en nuestros colores, colores que brillan en nuestras frutas, fauna, paisajes y dichos que exaltan la cercanía que llevamos enredada hasta en el habla. Por eso al extraño se le dice vecino, al lejano se le dice llave, al hijo ajeno las madres le llaman mijito y a los amigos más cercanos algunos los llaman parceros. Estamos llenos de dichos, costumbres y acentos tan distintos que nos hacen únicos como esa hospitalidad, ese ingenio y esa amabilidad que solo tenemos nosotros. Dicen que somos el país más acogedor del mundo, porque el mundo se vuelve diminuto en los barrios donde todos se conocen, se vuelve grande en nuestros pueblos llenos de historias, un mundo que se vuelve nuestro cuando nuestros talentos, artistas y deportistas conquistan tierras lejanas con nuestra bandera. Colombia, el país más acogedor del mundo. Eso es un mensaje donde nosotros queremos seguir llegando a todos los lugares del mundo, invitando a que vengan a nuestro hermoso país. También, ministro Fernando Ruiz, una pregunta que nos llega rápidamente. Nos preguntan, estoy con mi familia fuera de Bogotá y debo regresar el domingo en carro. ¿Puedo hacerlo? La respuesta es sí, sí puede hacerlo. Está previsto, al igual que el fin de semana pasado, que las personas que están en la movilización hacia la ciudad o que están en salida de la ciudad por motivos de sus actividades permanentes, lo pueden hacer sin problema. ¿Alguna observación adicional? No, señor presidente, ese es claramente el sentido de la medida. Muy bien, y eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos con ustedes nuevamente a las 6 p.m. hablando de vacunación masiva, reactivación segura, transformación social sostenible y cómo entre todos, de manera solidaria, enfrentamos esta pandemia para salir adelante. Los dejo con este mensaje de autocuidado. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. El COVID sigue siendo una gran amenaza. No es momento para bajar la guardia. Solo con responsabilidad y la participación de todos logramos detener los contagios. Sigamos apoyando el plan de vacunación y manteniendo los protocolos. Con nuestra responsabilidad podemos controlar la pandemia.